Gracias, Mike, por acompañarnos hoy. Te ayudaría a mantenerte puntual y te haré saber si tenemos alguna pregunta. Puedes dar inicio. Ya, gracias, Kerry. Buenas tardes a todos. Lamento que no podamos vernos cara a cara, pero estoy seguro que es mejor de esta manera. Estoy en la oficina de mi casa con mi perrita Sophie. De todas maneras, es bueno estar aquí nuevamente. He trabajado con Kevin Schneider, de quien ha escuchado un par de veces esta mañana, y él seguirá mi diapositiva después de unos minutos. Sí, creo que estaremos también tomando un par de preguntas de ustedes. Por favor, siguiente diapositiva, Kerry. Gracias. Bueno, una vez más, como mencionó Kerry, hablando de mi experiencia, pasé bastantes años trabajando en empresas de servicios públicos eléctricos y algunos de esos fueron en el área de planificación de la distribución eléctrica. Así que tengo una historia allí, aunque las cosas están cambiando bastante, pero voy a repasar algunos de los conceptos básicos de la planificación de la distribución y sé que Kevin seguirá con algunas metodologías más avanzadas, y supongo que nuevas también, de los departamentos de planificación de distribución están investigando y utilizando. Pero bueno, hablando de lo principal, seguridad, confiabilidad y costo, son lo que escuché desde el primer día y realmente estudié y trabajé eso en la compañía Electric Utilities. Son consideraciones primordiales, sobre todo por la seguridad. Como planificador de distribución, operadores de distribución que realmente trabajan en estrecha colaboración, realmente se enfocan en la seguridad. Y diré más sobre estas cosas en la siguiente diapositiva, pero la planificación de la distribución tradicionalmente se centra únicamente en las decisiones de inversión. Y gran parte del equipo, por supuesto, está instalado. Y nuevamente pongo esto en la perspectiva de los servicios públicos privados. Pero es un equipo que casi siempre se amortiza en 30 años, pero sorprenderán que también algunos pueden durar por 60, 80 o 100 años, posiblemente más. Escucharon a Paul de Martini y Kevin esta mañana, que diciendo que se están produciendo cambios significativos en el ámbito de planificación de la distribución, con el despliegue a gran escala de recursos energéticos distribuidos o DER o DERs y otras tecnologías de red. El mundo de la planificación de la distribución se vuelve más complejo día a día. Los departamentos de planificación ahora están proporcionando planes detallados a los reguladores en algunos estados y otras de las partes interesadas, incluidos los desarrolladores del DER. Piensa en los mapas de capacidad de alojamiento de la red y se está volviendo cada vez más frecuentes en todo el país. Y junto a eso, la guía alternativa sin cables, hay programas en varios estados para algunas empresas de servicios públicos y pienso que podré hablar un poco más al respecto, pero ese es definitivamente un área temática en rápida evolución. Finalmente, esto es un trabajo complejo, ¿sabes? Con funciones que casi siempre son realizadas por ingenieros eléctricos y nuevamente el trabajo se está volviendo cada vez más complejo y requiere nuevos conjuntos de habilidades en todas las empresas de servicios públicos. Por lo tanto, el Departamento de Energía y los laboratorios nacionales han estado trabajando con las universidades para ayudar a guiar sus desarrollos en nuevo material en curso y por la gran parte de este nuevo material se enseña a nivel universitario en lugar de capacitación en el lugar de trabajo. Y puedo decir además que de manera anecdótica, probablemente pasé un buen año en una curva de aprendizaje tratando de aprender ese trabajo. Fue uno de los trabajos más difíciles para mí ponerme al día. Siguiente diapositiva, Kerry, por favor. Entonces, seguridad, confiabilidad y costo. No hay mucho que decir aquí, pues ellos son muy importantes. Cuando piensas en seguridad, sin duda alguna, la seguridad del público, pienso que está como prioridad. Y los operadores de servicios públicos, por supuesto, para ellos de la capacitación es larga, y tediosa para muchos de estos en cuanto a la alineación y las personas que configuran los medidores están bien capacitados y saben cómo mantenerse seguros. Sin embargo, los accidentes siempre ocurren y por eso la seguridad está como prioridad. También la confiabilidad, por supuesto, la noción de mantener las luces encendidas y mantener la calidad de la energía dentro de los estándares de la industria. Y hablaré más sobre la calidad de la energía y cómo se define esto en algunos minutos. Y por supuesto el costo.
mantener el costo lo más bajo posible. Tuve una especie de supervisor de planificación que solía decirme, no dobles el sistema, asegurémonos de que sea confiable y seguro, pero al mejor precio posible. Entonces, eso siempre es importante. Siguiente diapositiva, por favor, Kerry. Muy bien. Repasando algunas áreas tradicionales de servicios públicos eléctricos, especialmente grandes servicios públicos de grandes empresas. Yo tuve experiencia tanto en una empresa grande en Colorado como también en una cooperativa. Y en la empresa grande teníamos como 15 ingenieros de planificación. En la empresa pequeña yo era el único ingeniero de planificación y tenía otras funciones. Así que estoy precediendo esto porque esto es típico de las empresas de servicios públicos más grandes que tienen el tiempo y recursos para hacer todas estas cosas. Pero la previsión de carga, comenzaré con eso para los ingenieros de planificación de distribución, comienza con poco con el método de abajo hacia arriba, ya que cada alimentador se analiza con un gran enfoque de la capacidad del alimentador individual. Y así que nuevamente los ingenieros de planificación solamente vigilan y controlan la carga de cada alimentador, carga máxima, y se aseguran de que puedan servir a sus clientes. Luego, los ingenieros calculan con cálculos bastante complejos para comprender la capacidad máxima de los alimentadores para posteriormente comparar la carga máxima del año anterior. Un área de enfoque muy importante es el pronóstico sobre dónde se conectarán las nuevas cargas y cambiarán la carga máxima del alimentador. Así que, por ejemplo, si en un nuevo centro comercial o algún campus universitario o alguna nueva subdivisión, los ingenieros de planificación trabajan en estrecha colaboración con otros miembros de la empresa de servicios públicos para rastrear dónde está sucediendo, cuándo se conectará y hacer el pronóstico y el plan de carga complejos, porque todo se trata de planificación, pero planifica para asegurarse que puedan servir esas nuevas cargas de manera segura y confiable sin sobrecargar el alimentador. Debido a que las cosas cambian, sin los proyectos a menudo toman un año o quizá varios años, dependiendo de dónde te encuentres y cuáles sean los desafíos para obtener los permisos. Un pronóstico de 3 a 5 años es común para las empresas de servicios públicos eléctricos. Realmente tienes que estar atento varios años y pronosticar cuándo estarán disponibles estas nuevas cargas. Y, saben, tradicionalmente cuando era ingeniero de planificación en la empresa de servicios públicos, propiedad de un inversor, siempre veíamos un aumento de las cargas año tras año. Sin embargo, eso ya no es el caso para todas las empresas de servicios públicos y todos los alimentadores. Creo que con la llegada de la iluminación LED, por ejemplo, y otras medidas de eficiencia energética, incluso el cierre de algunas empresas, el crecimiento no siempre ocurre como se ve en este gráfico, donde está la línea roja, como se representa el límite de un circuito, y la línea azul es una especie de proyección de carga año tras año. Y esa proyección de carga puede no estar aumentando en todo lo que hay. De hecho, claramente no lo es. Pero, sabes, es el trabajo del ingeniero de planificación examinar todos y cada uno de los alimentadores de distribución. Incluso yo mismo tenía a cargo unos 150 alimentadores, de los cuales tenía las responsabilidades de cuidar y alimentar. Entonces, si un alimentador va a alcanzar esa capacidad máxima, donde esa línea azul llegaría a la línea roja en el gráfico, se deben hacer planes para actualizar el alimentador. Y después de que las cosas simplemente no se pueden construir en un mes o dos, y realmente toma un año o más, dependiendo del tamaño del proyecto, puede haber otras medidas que deben tomarse, incluida la transferencia de cargas a otros alimentadores adyacentes o posiblemente mejorar una subestación o construir nuevas subestaciones. Ese tipo de proyectos suelen tardar varios años en completarse. Y finalmente, el pronóstico de carga de distribución se comparte dentro de la empresa de servicios públicos, se comparte con el grupo de ingeniería de subestaciones y el departamento de planificación de sistemas, y los planificadores de sistemas son los que realmente vigilan el sistema de transmisión y el sistema de energía y se aseguran de que sus sistemas sean capaces de dar servicio a todas las subestaciones. Por lo tanto, este es un enfoque de pronóstico de, digamos, carga ascendente, y es más fácil hacer cambios en el sistema pequeño. Cuanto menor es el voltaje, menor es la escala, más rápido puede reaccionar una empresa de servicios públicos. Por lo general, menos
es el costo. Pero a la medida que comienzan a afectar las subestaciones, creo que la mayoría de las personas entienden claramente que pueden tardar años en actualizarse e instalarse. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. El seguimiento de las métricas de confiabilidad a nivel del alimentador es un área clave de enfoque para los planificadores de distribución. A menudo observan los alimentadores que tienen más o las métricas más pobres y toman medidas para mejorar la confiabilidad. Así que siempre yo tenía un reporte, un informe mensual de mis trabajos, observaba a los alimentadores y los datos que tenían más apagones y más prolongados y a partir de eso podía captar la atención. Los planificadores deben determinar los alimentadores que tienen la máxima prioridad para permanecer energizados durante condiciones anormales. En otras palabras, necesitas identificar, eso es una función común del planificador, entender qué alimentadores tienen cargas como hospitales, prisiones, otros centros médicos o instalaciones de urgencia. Y mantener esos alimentadores como una prioridad mayor. Porque si hay un problema en el sistema, automáticamente muchos de los alimentadores están programados para desconectarse o deshacerse de las cargas y mantener el sistema en funcionamiento. Entonces, ese es uno de los roles en términos de reducción de carga por baja frecuencia. Uno de los desafíos con ese problema particular es que ahora tenemos más y más DRs, DERs, repartidos en miles de alimentadores de distribución en todo el país. Y tenemos este esquema tradicional de reducción de carga por baja frecuencia en el que estamos soltando alimentadores en el evento de demasiada carga y poca generación. Hemos tenido situaciones en las que la caída de alimentadores en realidad ha reducido más generación distribuida que carga. Así que esta es un área, supongo que de nuevo enfoque para las empresas de servicios públicos. Solo un nuevo desafío que viene con el despliegue masivo de los DERs. Y finalmente, los ingenieros de planificación realmente necesitan realizar un seguimiento de los proyectos grandes y especiales, cosas que son políticamente sensibles, como un nuevo campus universitario, tal vez un nuevo aeropuerto. Yo mismo trabajé en el proyecto internacional de Denver hace muchos años y había un equipo de ingenieros de planificación que estaban preparados para trabajar en ese proyecto y requirió, creo que alrededor de 16 alimentadores, dos grandes subestaciones y mucho trabajo de transmisión. Así que fueron muchas decenas de millones de dólares y un proyecto muy delicado desde el punto de vista político, entre otros. Ok, siguiente diapositiva. Los ingenieros de planificación tienen una variedad eh, de programas informáticos para ayudarlos a comprender los problemas complejos y las relaciones en los sistemas de distribución. Tienen estas herramientas disponibles para ayudar a los planificadores a diseñar sus sistemas y cumplir los requisitos y además evitar construcción excesiva. Es decir, que sin estas herramientas sofisticadas, los ingenieros de planificación normalmente construirían un sistema que fuese lo suficientemente grande para servir las cargas de un área, pero lo hicieron porque quizás no tenían información detallada o un conjunto razonable de herramientas para ayudarse. Entonces, ese es un aspecto importante del cual hablaremos más adelante. Por favor, en la siguiente diapositiva. Y esto se enfoca en uno de los puntos más importantes, no diría que nuevo, pero sí un set de herramientas muy importante que es el GIS o Sistema de Información Geoespacial, la cual es muy importante para varios departamentos y es un sistema muy común de tener. Supongo que en algunos minutos enumeraré algunas preguntas que pueden utilizar para los reguladores de la audiencia cuando hablen de empresas de servicios públicos sobre los sistemas GIS y lo que están haciendo las empresas de servicios públicos en ese ámbito. Pero también es interesante que muchas ciudades y condados utilicen los sistemas GIS. Está la ESRI o ARC-GIS o ARC-FM, es muy común a Small World y entre otros. Pero nuevamente, varias organizaciones usan este tipo de sistemas a GIS o GIS y pueden superponer sus planes, el desarrollo de la unidad, por ejemplo, de una ciudad y la empresa de servicios públicos puede usar eso
para que puedan acomodar dónde estarán el agua, el alcantarillado, dónde se planea ir, o se pueden ejecutar las nuevas subestaciones y cableado. Por lo tanto, puede ahorrarles muchos problemas a todos cuando comienzan a superponer los datos GIS. Entonces, es una herramienta muy poderosa y esta información, como ven en el gráfico acá, representa ese alimentador de distribución o conjunto de alimentadores en realidad para una región. Y esa información puede extraer a una herramienta más compleja para el ingeniero de planificación. Así que, siguiente diapositiva, por favor. Hay un puñado de herramientas de modelado de distribución disponibles para el ingeniero de planificación de distribución y una empresa de servicios eléctricos generalmente elegirá una plataforma y luego se quedará con esa plataforma debido a la gran inversión. Y si piensas comprar software y luego pagar un cargo anual para usar ese software, que es de miles de dólares por usuario, estamos hablando de una inversión muy grande, pero luego también tienes que contemplar la capacitación y el proceso que involucra esta. Así que en mi experiencia es un buen tema de discusión. Quizás cuando hables con tus colegas de servicios públicos en el futuro, puedes conversar respecto al tipo de sistemas de modelado que utilizan y qué tipo de costo incurren para eso. Es significativo, pero también es un conjunto de herramientas muy poderoso. Algunas de estas son herramientas de flujo de energía que se muestran en el gráfico y en la lista de viñetas, pero otras ayudan al ingeniero de servicios públicos y al ingeniero de planificación a diseñar la protección. De modo que si hay alguna falla en el sistema, lo cual ocurre todos los días, caen rayos, caen ramas de árboles, lo que sea, un auto choca con un poste, deseas asegurarte de que cuando hay una falla en el sistema y un corte de energía, que no eliminas un alimentador completo, una región completa, deseas minimizar eso y es por eso que la coordinación de la protección es tan importante. Entonces, estas plataformas aquí, nuevamente tengo un poco de CIME y Synergy, son muy comunes para las empresas de servicios públicos de propiedad de inversores. MailSap también ha sido adoptada por las empresas de servicios públicos cooperativos, en su mayor parte a nivel nacional. Esos son una especie de reglas generales sobre quién utiliza el software. Hay muchos ejemplos y pueden ver otros enumerados acá. Por lo tanto, son herramientas muy poderosas para ayudar a los ingenieros de planificación a tomar decisiones. Y saben que sé que tenía una pregunta de encuesta y de hecho la iba a hacer al final de la diapositiva, pero este sería un buen momento, Kerry, para tener que lidiar con los sistemas GIS. ¿Puedes Muy bien, tenemos una mostrarla? participación. Excelente. Quería preguntarles sobre su comprensión de los sistemas GIS. Entonces, realmente solo una pregunta básica. ¿Están familiarizados con los sistemas GIS? Es una pregunta simple de encuesta. ¿Están familiarizados o no? Y quizás conocen organizaciones que están utilizando este tipo de sistemas GIS. Muy bien, tenemos una participación bastante buena, donde estamos encima del 50%, así que cerraremos la encuesta. Ok, está bien, bastante bueno para después del almuerzo. Gracias. Ok, genial. Esto es lo que esperaba. Gracias. El 60%. En realidad, 80% de ustedes está familiarizado con el GIS y 60% dice que sí. Y saben que las empresas de servicios públicos en sus estados están utilizando esos sistemas. Espero que ese sea el caso. Es una herramienta poderosa, pero nuevamente es una inversión muy importante. Así que gracias. Y con suerte ahora, después de nuestra sesión, estarás más informado sobre los GIS o GIS y responderás que sí, que al menos conoces un poco los sistemas GIS. Bien, siguiente diapositiva, por favor, Kerry. Muy bien. Pasaré por esto bastante rápido, pero solo quiero hablar de la parte del proceso de planificación para que los ingenieros puedan comprender los riesgos del sistema y planificar las contingencias. Como acabo de mencionar, ocurren apagones, el equipo fallan, los autos chocan, caen rayos, animales hacen daño y tienes que pensar en una especie de contingencia para solucionar esto. No está bien tener una falla y luego
tener toda una cuadra o una región sin energía durante 1 o 2 días completos. Debe ser capaz de salir rápidamente del problema y solucionarlo y cambiar ese problema. Y luego es una especie de factor de diseño, digamos, de contingencia N-1 que los ingenieros de planificación suelen considerar. Y puede que haya quizás también un modelo o un diseño N-2, que se pueden diseñar un sistema como lo hacen en la ciudad de Nueva York para poder operar con más de una falla, por lo que es muy importante. Finalmente, estas otras consideraciones que los ingenieros de planificación deben considerar, la calidad de la energía que cae dentro del tema de bajo voltaje, es realmente importante si el voltaje se sale del rango. Kevin mencionó anteriormente el equipo de la gama ANSI C84 que tiende a funcionar mal o puede fallar completamente, tal vez dañarse si la calidad de la energía y el voltaje no están consistentemente dentro del rango. Entonces es muy importante. Por supuesto, también tienes consideraciones ambientales, el planificador debe tener en cuenta y luego trabajar con otras personas en la empresa de servicios públicos y fuera, tal vez con la ciudad o el condado, temas de seguridad legal o financiero. Todos estos son factores importantes. Y hablaré un poco más sobre esto en la siguiente diapositiva. Si pudieras, por favor, pasarla. Gracias. Así que esto es um, básicamente una especie de las soluciones tradicionales de postes y cables en las que creo que todos estamos acostumbrados. Pero creo que la forma de pensar ciertamente está cambiando. El método tradicional es que si la línea se sobrecarga o se proyecta que tendrá mucha carga nueva, construir nuevos alimentadores y mejorar las líneas o agregar subestaciones, reemplazar equipos, todo es parte del negocio, de operar la utilidad, ¿sabes? Y nuevamente los servicios públicos son realmente, creo que sin excepción, tienen presupuesto limitado, por lo que hay que tener cuidado con respecto a dónde se gasta el dinero por muchas razones. Son los reguladores los que miran y se aseguran de que los servicios públicos no están gastando demasiado. Además, tienen la base de los clientes, que podría verse afectada por las altas tarifas si el gasto estuviese fuese de control. Y por supuesto, yo diría que desde una perspectiva de director financiero de la empresa para la cual trabajé, también me ha dicho que Wall Street tiene un monitoreo regular con el inversor de servicios públicos para ver su relación de ingresos frente a la capitalización, por lo que deben asegurarse que Wall Street también esté satisfecho en esos casos. Así que hay mucha gente monitoreando lo que está sucediendo y depende del ingeniero de planificación lo que puede hacer. Tienen muchos proyectos en los que trabajar. Ahí esta es solo una lista de las herramientas que pueden utilizar, pero tienen limitaciones en cuanto a la cantidad que pueden gastar. Siguiente diapositiva, por favor. Oh, de acuerdo. Esto es lo que quiero realmente mostrar. Estoy mirando el reloj y lo repasaremos un poco más rápido, pero este es un desglose del presupuesto real de un amigo mío, así que voy a mantenerlo anónimo, pero pueden ver que hay muchas áreas distintas y muchas, digamos, bocas que alimentar, donde va el presupuesto anual. Eh, y hay muchos artículos pequeños acá, en su mayoría. Supongo que tradicionalmente las comisiones no se han visto muy cercanas en muchos de estos elementos pequeños. Los temas grandes de alto precio, como una nueva planta de energía, un sistema de transmisión, son los que obtienen la mayor atención. Pero por supuesto, hoy sabemos que el sistema de distribución y los planes de están recibiendo un mayor enfoque. Y lo que también diría es que como ingeniero de planificación tienes muchos proyectos, identificas proyectos a lo largo del año que deben realizarse para mantener la confiabilidad y seguridad y cantidad de dinero, el presupuesto que están asignando, por lo general cuando se mira desde arriba hacia abajo, es decir, desde el nivel corporativo la gobernanza, el equipo de gobernanza, a menudo no tienen tanto dinero como te gustaría gastar. Así es que hay que priorizar en estos proyectos diversos. Así que siempre fue un desafío para mí cada año. En la siguiente diapositiva, por favor. Solo una palabra sobre la asignación de construcción, el costo de mitigación del DR.
Y solo quiero mencionar que en mi experiencia, al hablar con otros colegas míos de servicios públicos, es común que al menos el inversionista en servicios públicos ofrezca algún tipo de asignación de construcción para nuevas cargas que entran en línea o pueden pagar por un nuevo servicio para dar servicio a una casa o un edificio. Otros tipos de servicios públicos, como la cooperativa en la que pasé un par de años, no tenían un programa de subsidio de construcción. Y he tenido discusiones o conversaciones en algunos estados con el personal regulador sobre la posibilidad de utilizar un enfoque de subsidio de construcción para la mitigación del DR. En este momento, en la mayoría de lugares, si estás instalando un nuevo sistema fotovoltaico y necesitas una actualización del sistema, el desarrollador es responsable del pago. Así que lo que me gustaría hacer es otra pregunta rápida, encuesta. Puedes optar por no responder. Creo que todo esto es bastante anónimo, así que creo que nadie va a estar monitoreando sus respuestas. La pregunta es, ¿son los departamentos de planificación de las empresas de servicios públicos? Veamos, lo siento, vi otra pregunta que tenía, así que permítanme volver a refrasear esto. Para que los departamentos de planificación de las empresas de servicios públicos deben regular, notifiquen a su comisión sobre cualquiera de los sistemas, temas de confiabilidad, voltajes del sistema o problemas de calidad de la energía, proyectos de distribución eléctrica de más de $500,000, por ejemplo. Un pronóstico de distribución anual, eso te lo envían a la comisión o quizás ninguno de los anteriores o no lo sé, así que me disculpo por cambiar esto. Tenía un par de encuestas diferentes en las que estaba pensando. No hay problema. Y para que todos sepan que en realidad no estamos diciendo quién dice qué con estas encuestas. Creo que el agregado estará disponible para que veamos los resultados, pero sus respuestas individuales no estarán disponibles para nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo, estamos al 53%. Entonces vamos a cerrar la encuesta y mostrar los resultados. Excelente. Esto es muy interesante y encuentro que, bueno, no me sorprende en lo absoluto que la confiabilidad esté en la parte superior de la lista. Es interesante ver que algunas de las comisiones están recibiendo un pronóstico de distribución o un informe general. Yo pienso que eso se está volviendo cada vez de más interés y tal vez incluso requerido por varias comisiones estatales. Así que, bueno, sí, la confiabilidad casi abarca el segundo elemento, el voltaje del sistema, la calidad de la energía. Es algo así como tienden a derramarse, pero es una cuestión de operar su red en una medida más confiable. Y nuevamente, gracias a Kerry. Ah, muy buen comentario. Veamos, muy bien. Sí, tengo un par de diapositivas más y luego se le entregaré a Kevin. Solo quería plantear algunas preguntas básicas que podrían considerar. Y esto es realmente para que la gente reguladora, los reguladores, que cualquiera de ustedes, si están hablando con las personas de servicios públicos, pueden preguntarles, hacer un poco más sobre hablar un poco más sobre la plataforma de GISA que usan, hace cuánto, qué tan precisa es, cuándo comenzaron a utilizarla. Eso es un desafío y le he preguntado a muchos y cada una de estas personas a las que le he hablado les he dicho que tenemos un desafío de mantener nuestros datos actualizados y asegurarnos de que sean precisos. Tenemos muchos equipos internos que se encargan de mantener estos datos actualizados. Lo que se está planteando, esto es agregar los cables secundarios. Sé que algunas empresas de servicios públicos están trabajando en esto de manera agresiva porque generalmente solo moderan las líneas de distribución primarias, agregando puntos de carga o clientes. Hay todo tipo de información que podrías preguntar al respecto. Así que supongo que solo les sugiero que miren esta lista y si tienen alguna discusión o surge algo con los servicios públicos en la comisión, podrían considerar alguno de estos. No duden en comunicarse conmigo o con Kevin Schneider. Podríamos ayudarles a desarrollar preguntas adicionales. Pasemos a la siguiente y pienso que es la diapositiva final. Solamente un par de preguntas más que creo son relevantes y van de la mano con el tema anterior del sistema GIS o GIS.
Y esto es qué tipo de plataforma de flujo de energía del sistema de distribución usa la empresa de servicios públicos y cuántos miembros del personal están capacitando para usarla, qué tipo de costos han incurrido, están actualizando el sistema o lo están cambiando o por uno distinto. Podrían estar pidiendo mucha información y estos sistemas de modelado se pueden utilizar para ayudar a modelar los impactos potenciales de los DRs en su sistema. Y como Barry Matter, quien habló antes que yo, dijo de manera casi a broma que tal vez algún día los servicios públicos tendrán un botón de fácil, ¿verdad? En el que se puede hacer clic en un mapa y mostrar el sistema DR que desean instalar y dejar que la computadora diga si habrá algún problema o si es necesario realizar una actualización. Así que eso es todo para mí. No sé si hay alguna pregunta, Kerry, pero ciertamente podríamos pasárselo a Kevin en este momento, o bueno, estaría feliz de responder preguntas. No veo ninguna pregunta proveniente de la audiencia, pero es un recordatorio de que puedes enviar preguntas en cualquier momento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que Kevin se levante. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, aquí estoy. Ok, bueno, una de las cosas por las que Michael está pasando mostró muchas de las herramientas diferentes que se enumeraron allí. Una diferenciación clave cuando estás mirando cualquier tipo de estudio es si tienes lo que yo llamaría un estudio de productos básicos o una investigación. Esto es una discusión clásica que dice, bueno, ese tipo de análisis se puede hacer. La pregunta siempre debes hacer ¿es este tipo de análisis que se puede hacer como un análisis de productos de servicios con una herramienta que están disponibles en el mercado de prácticas o es más a nivel de investigación, donde necesitarías gente de tipo de universidad y un laboratorio para analizarlo? Así que comenzando con el clásico sería un estudio de tipo de capacidad de subestación, en el que eso es algo que posiblemente la gente entienda, cómo mirar y cómo hacer, por dónde estás pasando y averiguar cuánto tiempo podemos ir antes de que necesitamos poner, por ejemplo, una nueva subestación o reemplazar algún nivel, tipo de equipo allí. Los transformadores son a menudo el elemento limitante allí, pero a veces es los cables subterráneos que salen de ahí, por lo que se han realizado varios estudios diferentes que se están estandarizados. Y esto es solo un ejemplo donde puedes notar algunas de las gráficas a lo largo del tiempo y cuando miras esto, puede ser algo complicado porque a veces el crecimiento de la carga no se materializa donde se esperaba y donde se cree que se está acercando a una línea, de repente se cae o tal vez pueda moverse a otra área donde puedes obtener algún alivio. Y siguiente diapositiva, por favor. Esta siguiente diapositiva realmente muestra y muestra que no siempre se trata de reemplazar, o debería decir, no se trata de mejoras de capital y agregar más líneas y cables de hierro en el suelo. Hay muchas de esas soluciones sin cables en las que pueden intentar que la gente se involucre en programas como este, donde hay algunas maneras de tener programas de reducción de energía, tratando de involucrar a los clientes, un poco a lo que llamaríamos elasticidad de carga, por lo que tradicionalmente las cargas tienden a ser muy inelásticas, lo que significa que independientemente de cuán restringidas esté la subestación, la gente simplemente sigue usando más energía, pero si pudiésemos agregar un poco más de elasticidad en los programas, esto podría ser mucho más rentable que construir una subestación completa. La eficiencia ha sido tradicionalmente también un tema importante. La respuesta a la demanda es otra forma de involucrar a los clientes, además de cargas más eficientes que cambian sus comportamientos. Y lo que encontrarán es que hay ciertas cargas que tienen más sentido para apuntar a las tarifas clásicas que varían en el tiempo, por ejemplo, para el aire acondicionado, especialmente en regiones de clima cálido, menos que en algún lugar como el noroeste. Debido a esto comenzarás a ver una amplia gama de programas distintos. Siguiente diapositiva, por favor. Como dije antes, la planificación tradicional, y creo que Michael planteó esta encuesta, fue un estudio de 20, 30 años en los que dirías, estoy asumiendo que un crecimiento de carga del 5 o 2%, mapeas eso en el tiempo y dices, si esto continúa, llegaré al límite de mi capacidad a este punto. Y esto fue lo que planeó durante varios años.
Pero las cosas han comenzado a ser mucho más desafiantes en los últimos 20 o 30 años y ahora estamos empezando a tener más de estos estudios de planificación integrada porque estamos empezando a ver mucha más variabilidad en el sistema y lo que quiero decir con eso es variabilidad con respecto a las limitaciones del sistema. Ya no se trata solo de que se suma que se puede comprar suficiente energía y por lo tanto como empresa de distribución solo tienes que ser capaz de mantenerte al día, sino que ahora tienes que mirar la planificación de transmisión de recursos para ver, eres parte de una gran área congestionada, habrá un impacto en los precios porque estamos comenzando a tener precios en ubicación de más de un área. Esto se está volviendo muy importante porque podemos estimar cuál será el futuro, pero no sabemos tienes esta idea de una especie de crecimiento de carga lineal que era en gran medida un enfoque de ingenieros de sistemas de energía. Pero como todos sabemos, las cosas se vuelven mucho más complicadas con las cargas vinculadas a factores económicos y una amplia gama de cosas, al igual que actualmente estamos viendo que los mercados caen, por lo tanto las cargas están disminuyendo. También estamos viendo reducciones significativas de las cargas y esto eh, si se han estado planeando el crecimiento de la carga, esto podría ser un verdadero desafío. Eh, También cuando tengas este tipo de planificación, ya no será solamente un ingeniero de distribución, sino que tendrás otros involucrados. También cuando se hablan de personas que aportan otros conocimientos. Esto podría ser una presentación en sí, pero el punto es que estamos viendo mucho más complejidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y en ese sentido, no es que la planificación exista como una sola herramienta integrada. Lo que realmente tiene son clases de diferentes herramientas con las que puedes hacer una amplia gama de estudios y en conjunto te permitirán hacer un plan más general. Y como lo dije antes, hay una diferencia entre las herramientas comerciales de productos de servicios públicos y otras que se han basado en la investigación. Y notarán que en esta diapositiva no hay nombres de productos, pero son las herramientas clásicas para pronosticar el uso final, la previsión de la carga de función. Y lo que estamos viendo ahora es lo que está sucediendo con los DERs. Esperamos más o menos análisis de flujo de energía. Esta es la herramienta fundamental para la planificación y lo que básicamente dice es que dado un voltaje en la subestación y una serie supuesta de cargas en el sistema, cuáles son mis voltajes en todos los puntos del sistema y por lo tanto cuáles son mis corrientes de flujo a través del sistema. Es una especie de imagen instantánea del sistema eh, que se realizan en diferentes maneras en diferentes épocas del año, con diferentes cargas. Y esta es, como lo dije, la herramienta subyacente que te permite hacer todos los planes. Si la carga es tan grande, tendré cables lo suficientemente grandes para transportar la corriente, tendré demasiada caída de voltaje, como verás el estudio ahí abajo, cosas como capacidad máxima, estudio de flujo de energía, básicamente, tengo suficiente capacidad en mis líneas, permaneceré dentro de los rangos, necesito agregar dispositivos de control de voltaje a medida que aumenta la carga, los estudios de capacidad son, pueden mis conductores subterráneos pasar lo suficiente corriente por allí y como pueden haber, continuaremos con el análisis, estudios de confiabilidad, optimización de voltaje. Hay una gran gama de estudios allí. Algunos otros estudios también están los de análisis de calidad de la energía, que estudian el fenómeno completamente distinto. Como Michael dijo, tienes, si tu voltaje está subiendo demasiado o es bajo, una que realizan todas las empresas de servicios públicos es el análisis de fallas. Como mencioné, existen equipos de protección, pero hay que averiguar cuáles deberían ser los puntos de ajuste correctos para que funcionen. Hay que pasar por estudios de coordinación de protección, otros de ubicación de fallas y otros de el llamado el ARC Flash, que es, tiene que ver con la seguridad. También hay otros de más complicados y finalmente están las de optimización avanzada. Hay muchas herramientas de este tipo. La pregunta que normalmente tienes es si tuvieras X cantidad de almacenamiento de energía, ¿dónde colocarías en el sistema para soportar la mejor esa energía? Esto cae en la categoría de una herramienta de planificación avanzada. Siguiente diapositiva, por favor. Las herramientas de pronóstico en realidad vale la pena hablar un poco más de ellas porque si un pronóstico se hace mal,
Esto puede generar desafíos financieros importantes para la empresa de servicios públicos, porque en función de lo que esperan que haga la carga, así es como van a regresar y recuperarse, justificar la compra de un gran equipo de capital potencialmente o aplazarlo. Entonces, la situación que quieres evitar es que esperamos un alto crecimiento de la carga, por lo tanto, ajustaremos las tarifas y compraremos todos los equipos grandes y luego de repente la carga baja y es más difícil recuperarse de eso. Así que un buen pronóstico de carga es muy importante y como mencioné antes, ya no se hacen estudios lineales. Para hacerlo correctamente debes tener en cuenta cosas como clima, geografía, economía, la demografía del área y cualquier otro tipo de programas de ERs que tengas. Y luego, vinculado a eso, también deseas incluir el pronóstico de recursos energéticos distribuidos, porque si tu carga aumenta un 2%, pero los DERs aumentan 5%, eso puede representar una reducción general en la cantidad de energía que tienes que utilizar. Así que tienes que también observar si eso ocurre en diferentes momentos del día. Así que idealmente si tuvieses un aumento de carga en un momento del DR, se compensarían entre sí. Pero ¿qué sucede si, digamos, que entra viento en un sistema y se genera por la noche? Bueno, si está generando en un momento diferente de su carga máxima, ya no se reduce su carga máxima. Así que aún si vendes menos energías, es posible que vas a instalar un equipo más grande porque la carga máxima todavía está ahí. Otras cosas que pueden afectar el pronóstico son las tasas históricas de adopción de tecnologías, incentivos de ER y varios programas de adquisiciones. Lo que obtienes de todo esto son los llamados perfiles de carga en los circuitos. Es una especie de curva suave que dice para que este circuito, esto es lo que esperaríamos que fuese la carga de un día típico. Hay muchos datos que se pueden obtener en un día típico, pero siempre estás preocupado. ¿Qué sucede si tienes un día anormal? Por lo tanto, existe cierto tipo de nivel de incertidumbre asociado a estos pronósticos. Y luego para los modelos de ER pueden volverse aún más complicados porque debes tener en cuenta la información del mercado, lo que realmente está impulsando a la gente que está implementando estos recursos distribuidos, a dónde podrían ir. Esto va desde las tarifas a los precios, combinaciones de las ubicaciones, hasta dónde está el sistema ubicado físicamente. Esto puede hacer que las cosas sean mucho más desafiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Como lo mencioné anteriormente, tenemos clases de estudios avanzados y esto es un ejemplo de un estudio que se realizó en un laboratorio nacional hace algunos años en el sur de California, en Edison, y no es tanto el trabajo en sí en lo que me quiero enfocar, sino en el nivel de complejidad que puede entrar en estos estudios más avanzados, lo que eso significa si en la empresa intenta hacerlo. Entonces, como mencioné antes, los estudios tradicionalmente se han centrado en la planificación de la capacidad, costos y seguridad. Realmente la seguridad debería ser lo más importante porque es siempre lo primordial, pero como estamos viendo, es que debido a estas nuevas tecnologías se están implementando a nivel de distribución, la capacidad no es el único factor. Otro gran ejemplo en Edison, en el sur de California, es que están viendo una gran cantidad de implementaciones solar residencial a pequeña escala. Se está implementando de una manera que es difícil de predecir y está teniendo un impacto significativo en las operaciones. Parte del desafío que tienen es que a medida que comienzan a inyectar energía en el sistema durante las épocas soleadas, pueden mover voltajes alrededor del sistema de una manera no inesperada o en la cual no fue diseñada. Y esto no sucedía en los años 30, 40 o 50. Este es un problema que tiene Southern Cali, Edison, pero si vas a un lugar como Duke Energy, tiene un problema similar con la energía solar, excepto con un montón de pequeños problemas. En lugar de un montón de estos, tienen problemas más comerciales, es decir, en lugar de 5 a 10 kilovatios, eh, tienen 2 o 3 o hasta 5 megavatios. Entonces, es tecnología similar, pero problemas distintos. Pero para este proyecto la pregunta era, ¿cómo se realiza y se determina cómo se podría usar cada alimentador en el territorio de Edison, del sur de California, para soportar hasta un 100% de la energía solar? El reto con esto que no es algo disponible fácilmente para un estudio comercial. Así que para este estudio observamos 15 circuitos típicos profesionales que representan la mayor cantidad de circuitos en el sur de California, Edison, que eran varios miles. Y queríamos analizar y averiguar cuál es el límite nativo, cuánto puede soportar y cuánto y cómo podríamos hacerlo para que todos los circuitos puedan admitir al 100%, considerando tecnologías tradicionales y también no cableadas. Siguiente diapositiva, por favor. Esto
fue un estudio estándar, por lo que fue muy desafiante, por lo que el primero paso fue definir las métricas. Y la pregunta fue, ¿cuál es y cuál no es el límite operativo que evitaría el despliegue de la energía solar adicional? Hay muchas cosas distintas que podrían prevenirlo, pero teníamos que decir para este estudio cuáles serían. Luego el siguiente paso fue tener una serie de modelos que pudiesen hacer estudios completos sobre todo el año. E hicimos lo que llamamos modelos de serie de tiempo, porque en lugar de hacer una toma, digamos, instantánea de la energía solar varía a lo largo del día. Y luego pudimos analizar los cambios en las operaciones y luego tuvimos que hacer lo que llamamos un estudio de simulación tipo Monte Carlo. Pues no sé exactamente cómo sería esa implementación en 5 años. Teníamos una buena idea basada en factores como incentivos, modelos socioeconómicos y cosas de esa naturaleza, pero lo que significa es que tienes que tener un futuro incierto, por lo que tienes que ejecutar múltiples escenarios y luego tienes que determinar cuáles son los límites. Para este caso, observamos que se realizaron 50 simulaciones para cada nivel de penetración, 0 a 100%, por lo que 0%, 5, 10, 15, 20, hasta el 100%. Para cada uno de ellos realizamos simulaciones durante un año completo y luego analizamos estas 10 violaciones que se ven en la lista, como sobrecargas térmicas, altos voltajes. Y la clave acá es que todos estos límites fueron acordados por Southern California Edison. Siguiente diapositiva, por favor. Y una vez que hicimos esto, cada circuito se ejecutó para simulaciones en series de 4000 veces y construimos este gráfico como tenemos acá a la derecha. Y lo que muestra es que a medida que se avanza desde la penetración de 0 a la izquierda a derecha, cuántas ocurrencias de una infracción ves. Entonces, 0% no hay violaciones, pero para este circuito, el 5%, ya tenemos 15% de violaciones en ese nivel de penetración. Una vez puede ser 15% de esos 50, luego a medida que asciendes comienzas a ver otro tipo de violaciones. Este es un ejemplo clásico y lo que apunta es el hecho de que ya no estás mirando un solo factor para tomar una decisión. Hay muchas diferentes cosas jugando, que hay múltiples factores que deben tomarse en cuenta. Así que podemos notar que para cada uno de los circuitos que atraviesan el sistema, siguiente diapositiva, esto nos dio un límite nativo para cada circuito. Algunos circuitos, como Michael dijo, no son iguales. A veces era relativamente bajo, como un 5%. Algunos podían proporcionar hasta el 60% sin problema. Así que lo que hicimos fue para cada uno de estos alimentadores protípicos, revisamos y dijimos cuál es el límite nativo y dijimos cómo podemos llegar al 100% en cada circuito. ¿Qué sería la adopción representativa o las actualizaciones tecnológicas necesarias si analizamos métodos tradicionales como ajustar los reguladores de voltaje existentes y agregar más reguladores de voltaje, ajustar condensadores, reconducir elementos, pero también analizamos algunas de las tecnologías avanzadas como los inversores de factor de potencia fijo. Entonces, en lugar de hacer que los inversores emitan potencia activa, hacer que jueguen también con el componente reactivo. Observamos algunos de los controles avanzados del inversor, como la regla 21 de California, que es un poco más un tipo de control dinámico. Miramos también la batería centralizada y miramos detrás de lo que hay detrás del almacenamiento de batería del medidor. Una cosa que quiero que también es mencionarles es que esto se convierte en un estudio increíblemente complejo que nos llevó años en hacer y es un ejemplo clásico de que ya porque un estudio haya sido realizado por alguien no significa que pueda ser replicable, especialmente para hacer empresas más pequeñas de servicios públicos. Lo siguiente y clave es que podemos pasar por todos estos estudios y hicimos uno de 4000 por circuito y luego uno de 15. Y pasamos todos los circuitos hasta llegar al 100%. Lo más importante fue que la mayoría de los circuitos puedan soportar el 100% de penetración una vez que se tuviese las estrategias técnicas adecuadas. No analizamos el costo como elemento, al menos no está disponible públicamente. Ah, además, no se puede compartir. Esa es una distinción importante porque existen soluciones técnicamente viables que podrían existir y que no son rentables. Un buen ejemplo sería, digamos, que tienes mucha energía solar en un edificio y está sobrecargando el transformador a la línea que va al edificio. Una solución técnicamente viable sería colocar una gran batería allí para nivelar el flujo a través de esa línea.
pero esto podría ser muy costoso. Una solución más viable es considerar el otro elemento. Así que hay que analizarlo, costo efectivo. Así que lo que vimos también es que casi 50% de los circuitos pueden albergar menos del 50%, mientras que aproximadamente 40% puede albergar menos del 25%. Esos números pueden variar. Y bueno, la energía solar, como lo mencioné, eh, algunos circuitos se prestan más para una tecnología que otra. Entonces, cuando estamos empezando a considerar la implementación de nuevas tecnologías, no solamente se trata de una capacidad. A medida que se obtienen estas nuevas tecnologías, cada circuito puede tener una característica distinta, y por lo tanto es común que sucedan muchas más cosas. El siguiente es determinar cómo lograr el 100% de la penetración, lo cual puede ser un tipo de cosa realmente desafiante porque es casi como un juego de whack-a-mole. Si solucionas un problema en el circuito, es posible que aparezca otro. El clásico sería si comienzas a tener una violación del voltaje en el sistema, puedes usar potencia reactiva, pero eso podría causar un flujo anormal del rack al flujo de energía. Y esto puede cambiar el factor de potencia de la subestación, por lo que hay que ver esto de manera integral. Como mencioné, las violaciones más comunes fueron el factor de potencia, el voltaje y el circuito de distribución. Eso tiene sentido. Control del voltaje en el sistema de distribución es uno de los principales desafíos operativos en los que las personas se enfocan. Y finalmente, el tamaño adecuado es muy importante. Entonces, el punto es que puedes responder estas preguntas muy complejas y se pueden resumir, pero esto llevó años de trabajo. Ahora, el objetivo con gran parte del trabajo que hacen todos los diferentes laboratorios es que trabajemos con las empresas de servicios públicos e intentemos que estos análisis complejos se destilen para que puedan introducirse en la industria, para que parezcan herramientas comerciales y que las empresas puedan tener estas herramientas y capacidades. Así que la verdadera conclusión es que las empresas de servicios públicos están obteniendo más herramientas para trabajar por parte de sus proveedores, y sus capacidades realmente ayudan, pero eso no quiere decir que todas las empresas tengan acceso inmediato a esto. Siguiente diapositiva, por favor. Esto habla un poco más sobre el tema de la capacidad de alojamiento, que era la cantidad de energía solar que puede pasar por el sistema, pero puedo hacer una vez más, por lo que aparece también lo que tiene que ver alojamiento con respecto a cuántos vehículos eléctricos y baterías. Y lo que ven acá es que pueden tener diferentes tipos de rangos. Muy rara vez es una respuesta de sí o no, exactamente por la misma razón que el trabajo anterior son Southern Cali a eso. Nosotros hicimos 50 carreras diferentes de cada nivel de penetración para ver si eran deterministas, estocásticas, y mirando preguntas como si estás haciendo un estudio anual porque hay una violación de voltaje de 1 voltio durante 1 minuto. Realmente esto constituye una reconducción de un circuito de distribución completo al costo de cientos de miles o millones de dólares. Probablemente no, y así terminas con este enfoque verde, amarillo, rojo, donde definitivamente hay puntos en los que tienes que hacer algo, pero también hay puntos intermedios en los que sí, podrías hacer algo, pero aquí es donde hay que tomar en cuenta el sistema operativo y distribución y el costo. No quieres jugar con el sistema, pero debes asegurarte también que está listo para el futuro. Hay momentos en los que no siempre tienes listas completas, pero a veces también la respuesta es incorrecta. A veces hay que fundarse en las expectativas también. Algunas otras veces se materializan cosas que nunca fueron anticipadas. Entonces, el proceso de planificación no hay una bola de cristal mágica, hay mucha incertidumbre, incluso con las herramientas emergentes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hemos hablado mucho sobre la optimización Volt-VAR antes, pero eso es muy similar a lo que hemos hablado en la planificación. La pregunta es si implementamos esta tecnología, resolverá nuestros problemas. Y luego también tienes que notar qué sucede si implementamos esta tecnología en presencia de otras tecnologías. Entonces, Barry mencionó esto un poco. El control de voltaje se comportará de manera muy distinta a medida que cambia la carga, pero también se comportará de manera muy distinta cuando colocamos otros equipos en el sistema. Entonces, la optimización volt-VAR es un circuito sin energía solar, sea muy distinto a uno hecho que tiene energía solar, por lo que debe comenzar a observar las interacciones entre ellos. Y luego también quieres poder mirar, puedes aprovechar
las dos ahí para trabajar en conjunto. Hemos hablado bastante sobre Bolt Bar con Barry, así que continuaré desde allí en la siguiente diapositiva. Entonces, en resumen de las prácticas, no necesariamente en las empresas de servicios públicos avanzados, pero también en empresas, estas están haciendo algunos análisis avanzados y es que realmente están buscando alejarse de lo tradicional. Tenemos un crecimiento de carga lineal y se está moviendo más hacia la carga detallada y el pronóstico de AR, y no solo uno para todo su territorio de servicios, sino que buscan ubicaciones específicas y capacidades de alojamiento en todos los circuitos y hacer que parte de esta información esté disponible públicamente. Estamos viendo esto especialmente en lugares con mucha energía solar, porque los desarrolladores quieren tener acceso a esto. Al buscar sistemáticamente alternativas sin cables, esto se está volviendo más común porque se está volviendo más costoso y desafiante colocar nuevos conductores, nuevas líneas, nuevos postes, nuevos derechos, etcétera. Así que se están buscando alternativas sin cables. Em, hay ciertas incertidumbres asociadas a esto, pero son herramientas que están utilizando más y más. También estamos viendo una mayor inversión en la comunicación de la automatización. Si vas a poner más de estas tecnologías sin cables, es genial que tengan las capacidades, pero tienen que tener sistemas de control que vienen con ellas para mantenerse a lo largo del tiempo y asegurar que funcionen correctamente. Y luego también observas el valor de los componentes a medida que ingresan en diferentes lugares. Esto es algo que en el pasado los sistemas de distribución se veían en una caja negra más allá de la subestación, pero ahora se está volviendo cada vez más claro a medida que obtenemos más DRs en el sistema, que dependiendo de dónde esté ese DR en el circuito de distribución puede tener un impacto significativo. Ahora puedes proporcionar la misma cantidad de energía, pero ¿cuál es el impacto en los requisitos de la capacidad de la empresa de servicios públicos, así como el valor se vuelve más desafiante? Por lo tanto, el enfoque de planificación general y estos conceptos avanzados apunta a una gama mucho más amplia que requiere más herramientas, más capacidades y mucho más flexibilidad y voluntad de adaptación. Creo que la siguiente diapositiva es... Gracias, soy Carrie. ¿Tenemos alguna pregunta en camino? No veo nada en este momento. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son algunos pasos o algunos de los primeros pasos que las empresas de servicios públicos podrían considerar para las alternativas sin cables? Tal vez algo así como pilotos. ¿Podrías hablar de eso por un Sí, momento? Michael también podría tener algo que decir acá, pero yo diría que se remonta al comentario anterior. El primer paso consiste en elaborar una hoja de ruta de lo que planea hacer la empresa como organización en los siguientes 5 o 10 años, incluso 20. La razón para esto es que a medida que comienzas a buscar soluciones sin cables, cada vez que tienes una solución que está fuera del control directo de la empresa de servicios públicos, significa que es posible que no haga lo que se espera. Lo clásico es que si pones un programa de respuesta a la demanda y nadie responde, realmente se ha aplazado algo. Entonces es una combinación de mirar qué vas a implementar, cuál es tu estrategia de respaldo, si es que la tienes y si esa tecnología interactuará con cualquier otro plan que tengas en marcha. Una vez más, volviendo al comentario de Barry, si observas algo como la reducción de voltaje, conservación es una excelente manera de obtener eficiencia energética y reducir las cargas máximas. Si haces esto, genial, pero si luego tienes otra parte de tu empresa que te dice, vamos a hacer otro programa de eficiencia energética y tal vez coloquen un incentivo en la compra de cargas que no responden bien a la CBR. Ahora tienes dos programas que luchan entre sí en una base técnica. Ahora tal vez trabajen juntos bien o quizás no, técnicamente hablando, deberías decir organizacionalmente, pero tienes que evaluar que puedas tomar una decisión informada y no tener programas luchando entre sí, sin darte cuenta. No sé, Michael, ¿querías agregar algo? Sí, gracias, Kerry. Creo que lo dijiste muy bien. Uno creo que muchas de las empresas de servicios públicos que están comenzando a experimentar o que han estado durante un par de años con proyectos alternativos sin cables, en realidad solo están tratando de asegurarse de que puedan cumplir con este alivio de carga que se necesita. Proyecto, por ejemplo, de gestión de la demanda de Brooklyn es uno en el que hemos hecho un estudio profundo y ha sido un desafío asegurarnos de que realmente puedan aliviar esa carga en los días pico. En Nueva York estableció algunos desafíos el verano pasado que estuvieron en las noticias, no en esta área particular, pero están descubriendo que hay mucha investigación y quizás más comunicación y control que pueden ser necesarios para agregarle a esto.
Pero fue una gran pregunta y espero ver más proyectos alternativos sin cables. Y un comentario final sería, es muy difícil aliviar la carga en un solo alimentador. Pienso que puedes tener un mejor éxito en un área más amplia. Gracias. Muy bien, maravilloso. En Gracias. realidad, una cosa que quería agregar rápidamente es que en la planificación a gran escala tienes mucha flexibilidad porque tienes la diversidad de personas haciendo cosas ligeramente distintas. Cuando sabes que cuando estás en un punto que una persona tendrá un impacto distinto al de otro. Así que cuando estás trabajando con sistemas significativamente mayores en ese punto del sistema, gran punto. Gracias, Kevin. Bueno, gracias tanto a Michael como a Kevin por su participación hoy. Ahora le doy el pase a Lisa, quien presentará a nuestro próximo panelista.